televisión como debe ser. Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Psicomentario, un comentario pensado. Y bueno, afortunadamente ya el clima empieza a ser un poco más benévolo, tiene que ver ya con este arribo de la primavera. Y bueno, ya hablábamos la vez pasada los estertores que la naturaleza está dando, este cambio climático, por todo lo que el ser humano ha lastimado la tierra. Y bueno, la vez pasada tocamos un tema sumamente álgido que no se agota. Hoy seguiremos hablando de algo que debe ser parte de una crítica constante que tiene que ver con la expresión. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que varios especialistas la han calificado como la mejor constitución, pero de igual forma se ha calificado como la más violentada, puesto que hay muchos artículos, pero ninguno de ellos prácticamente se cumple. Y es incumplida precisamente por aquellos que deberían velar por la procuración, impartición de la justicia, por ver la soberanía, por ver con artículos tan fundamentales como son la de dar educación a nuestro pueblo, el artículo 3º constitucional. Y también otro fundamental que se cacaraquea mucho, la soberanía sobre nuestros recursos naturales, hablando de naturaleza, que es el petróleo. El día de ayer, un aniversario más de lo que mal llaman la expropiación petrolera. No es la expropiación petrolera, es la expropiación de la industria, es decir, toda la maquinaria que hacía posible la extracción de ese recurso natural que estaba en manos de compañías extranjeras que usufructuaban de nuestra riqueza natural y se enriquecían explotando al pueblo mexicano. Hoy, con las reformas de Sabin México, de Enrique Peña Nieto, la reforma laboral, la reforma petrolera, la reforma a la educación, pero no se reforma la moral y ética de aquellos que nos gobiernan. Y seguimos viendo cómo varios se siguen enriqueciendo y todos luchan ahora por alguna curul, por ser gobernadores, por ser presidentes municipales, que por cierto, tanto luchan por el voto ciudadano para dejar votados los puestos. Claro que nunca van a legislar para que se sancione el abandono de estos servidores públicos que no se sirven más que a sus intereses. Pero aquellos que se pronuncian en manifestar estas atrocidades que hacen de quien nos gobierna son censurados. Vimos el caso que el domingo pasado rescinden el contrato a una de las voces más críticas del sistema, una de esas voces que dio a conocer aquellos convenios con algunas compañías como IGA, con propiedades que fueron vendidas, la casa de Maninalco, la Casa Blanca, la casa de Videgaray y una serie de componendas. Ahora se dice que nosotros los mexicanos, con eso que también se cacaraqueó, que es el IFAI, que es el gran elefante blanco, que podíamos tener acceso a la información, es una vil y reverenda mentira. ¿Por qué? Porque se mandó a que la información que nosotros solicitemos para ver cómo fueron los convenios de esas propiedades que tiene
Videgaray, la primera dama, se conozca dentro de 25 años. Esta periodista que inició investigaciones sobre algunos políticos, sobre esas casas, bueno, se le obliga a que abandone MBS. Y bueno, en realidad MBS es la que pierde, porque donde quiera que vaya Carmen Aristegui, irá su público. Por ahí hay la segunda emisión de ese noticiario que dice que es muy cuestión del yo de esta conductora, irresponsablemente. Hoy recibimos una gran noticia. Por la mañana, el licenciado Rafa Cortés dice que Grupo Radio Tele, con ese espíritu de libertad, de informar, de no tener convenios con nadie para que hablemos como debe ser, la televisión que tú debes tener, también se une a México Leaks. Para analizar qué pasa con esto de la censura, hemos invitado a un reconocido periodista que trabaja en uno de los periódicos, bueno, en varias publicaciones, pero en uno de los periódicos más importantes, como es La Jornada Nacional. Y estamos hablando del maestro Eric Alba, que nos va a acompañar para analizar el problema de la censura en México. Buenas tardes, maestro Eric. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por la invitación, buenas tardes. No, pues gracias a ti. Estabas en México la semana pasada, que pedíamos que nos pudieras acompañar, pero bueno, fui a presentar mi más reciente libro, ya está circulando, no traigo ahorita ejemplares, perdón, pero ya está circulando, y estuve, ese día que me hablaste por teléfono estaba ya en la Ciudad de México, y bueno, qué lástima que no pude estar la semana pasada, pero aquí estamos. Correcto. Pagando el compromiso. Eric, primero que nada, ¿de qué libro estamos hablando? Es un libro que hice sobre el desarrollo de la ópera en México, no tiene nada que ver sobre periodismo. Es un libro que me encargaron, me lo pidieron. Es un libro sobre el desarrollo de la ópera en México. Estoy hablando sobre la llegada del canto bajo líneas estéticas europeas en América, en la época colonial, cómo se desarrolla en la etapa colonial y la relación muy estrecha que existe entre la ópera y la política en México. La ópera utilizada como una herramienta política para provocar la integración social, para exaltar a ciertos gobernantes, cómo se usa para financiar guerras también. Las guerras, la intervención francesa tuvo una buena fuente de financiamiento por la parte mexicana en cuanto a la ópera. Después, bueno, entre otras cosas me voy a hablar sobre la promoción de la ópera a través de la época de oro del cine mexicano, el surgimiento de los crooners. Son cantantes que tienen cierta técnica operística, aunque no la pueden desarrollar de manera álgida, como es el caso de Pedro Infante, pero ellos ejercen también una influencia muy fuerte en el desarrollo de este arte, y bueno, llegar después al esplendor de la ópera mexicana en el siglo XX, que yo lo pongo como punto de referencia, es la llegada de Francisco Araiza a Europa, y el reposicionamiento del género de Lied, un género alemán por tradición, que ya estaba en desuso en la época de Araiza, en los 70s, pero el maestro Araiza lo repone en el escenario internacional, y bueno, viene toda esta cascada de grandes cantantes mexicanos, desde Ángela Peralta en la última recta del siglo XIX, hasta llegar a la última recta del siglo XX, con gente como el veracruzano Javier Camarena, gente que estudió en Morelia y que tiene una carrera muy sólida ahora en Europa. Bueno, a todos ellos los estoy mencionando en este libro. Me parece que dices que nada tiene que ver con el tema que tratamos hoy, y me parece que tiene que ver con todo. Si bien no es ópera, creo que el canto popular ha sido uno de los recursos que se han utilizado para expresar la opresión por parte de quien nos gobierna. Concretamente en los Estados Unidos, el canto de los negros tiene que ver en estas manifestaciones de cómo eran vejados, eran maltratados por el pueblo inglés, bueno, norteamericano.
creo que también en México los cantos revolucionarios tiene que ver, el corrido mexicano, sí. Tiene que ver también con esta lucha de poderes, con concretamente el descontento que empezaba a surgir con Porfirio Díaz, que habría Sí. que analizar este periodo de Díaz, que será en otro momento. También ahora hay una fuerte crítica para esto que llamamos los narcocorridos. Sí. Sin embargo, me parece que el narcocorrido también manifiesta cómo los grupos en el poder están ligados con las cuestiones del narco, y entonces el pueblo reclama de alguna forma que cómo es que se enriquecen, cómo es que son los que mandan matar, aniquilar para que pueda distribuirse la droga. Entonces me parece que no está fuera de orden. Ahora se ha hecho una prohibición en algunas partes del norte, Sí. para prohibir el narcocorrido. Sí. Y tú sabes bien que cuando algo se prohíbe, se vuelve más demandado. Más demandado. Ajá. Entonces, la censura, ya que entraste Entramos con el tema al de musical. censura. Bueno, si podemos ligar el tema de la música, del canto popular con esta situación, bueno, con la situación política que vivimos día con día, bueno, en México y en todo el mundo, bueno, siempre ha habido una vinculación muy estrecha entre el canto y los sucesos políticos de cada época, desde los cantares de gesta en la Edad Media, que estos cantores servían como una especie de heraldos, iban dando las noticias sobre la guerra en las diferentes regiones que visitaban a través del canto. Es la misma utilidad que encuentra el corrido mexicano en la época revolucionaria, aunque hay géneros anteriores al corrido que también son muy críticos con el sistema de poder. Recordemos, bueno, en esta región, en Michoacán, se da la valona, se da en la región de Huetamo. El género de la valona es un género muy picaresco, muy crítico, que ataca a la figura de poder de ese momento. Entonces, bueno, estamos tapizados, estamos llenos de expresiones artísticas de nivel popular que tienden hacia la crítica política de su momento, ¿no? En este caso, bueno, estamos hablando de censura con el narcocorrido. Creo que sí es un tema bastante polémico. Creo que no es tanto por el contenido, sino por el momento que estamos viviendo. Hay acciones que por lo menos en Morelia han sido completamente injustificables. Yo recuerdo hace unos meses un concierto de una banda, creo que el Commander, algo así, un tipo que se dedica al narcocorrido, pero en un momento en el que acababa de ocurrir una matanza en Michoacán, en donde era muy peligroso tocar ese tipo de temas, era muy sensible tocar ese tipo de temas, y además, bueno, se hizo un baile masivo donde se exhibieron armas por parte tanto del público como de los cantantes. Ahí sí no sé si las armas de los cantantes eran de utilería o no, pero sí parecían reales. Yo vi el video, entonces parecían muy reales. Entonces creo que el momento no era el adecuado para hacer este tipo de presentaciones. Pero ahorita sí es el momento de irnos a una pausa, y te parece que regresando sigamos con esta parte. Claro. Amigos, no te vayas, estamos viendo la censura en México, aquí con el maestro Eri Alba. Regresamos. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos hablando con el maestro Eric Alba, periodista que trabaja para varios medios, entre los más destacables, bueno, la Jornada Nacional. Y bueno, estamos hablando de cómo a partir del canto es una de las primeras manifestaciones para que el pueblo exponga las atrocidades o las formas que ha sido reprimido. Y bueno, Eric Alba es un gran conocedor de la música, sus posgrados tienen que ver con esto, y empezó a hablarnos de la ópera, y bueno, estaba hablándonos de un concierto que se hace en un momento muy álgido en Michoacán. Por cierto, en varios que trabajamos en los diferentes medios, recuerdo que en un medio me dijeron, ya deja de hablar de que si Hipólito Mora, que si las autodefensas, que si la tuta y demás, que hablar bien de Michoacán. ¿Cómo se va a hablar bien de Michoacán si no exponemos la realidad que sucede? Entonces, el mismo Eric Alba ha sido víctima
de la censura. Y bueno, sigamos con él para que nos exponga este análisis tan interesante que empieza a hacer sobre lo que pasa con este compositor de los narcocorridos, que es comúnmente conocido como el Comandante. Entonces nos decías de este evento en el Don Vasco o algo así. En el pabellón Don Vasco hace algunos meses, mi amigo Adán, un periodista de Reforma, sacó un video, lo publicó, hizo una nota sobre eso. Me parece que el gran problema de este tipo de manifestaciones es el momento en el que se realiza, un momento de mucha exacerbación de la violencia y bueno, cantar a favor todavía de la violencia, de la narcocultura, creo que no es adecuado, y el gobierno del estado junto con el gobierno municipal de Morelia dieron este permiso para que se realizara el concierto y bueno, fue catastrófico para la imagen del estado. Ahorita que estás mencionando a la imagen del estado, que bueno, creo que antier el gobernador sustituto Salvador Jara exigió a los medios de comunicación que hablaran bien de Michoacán. Esa es una exigencia que no es plausible, yo lo tomo como una manifestación de la inexperiencia que carga el señor, el maestro, el doctor, incluso el doctor Salvador Jara, en cuanto al movimiento político, al manejo político. Ese tipo de declaraciones son contraproducentes para su propia persona y para su administración. Creo que si el gobernador quiere que se hable bien de Michoacán, pues entonces hay que trabajar por Michoacán y no pedirle a los reporteros que digamos mentiras. Partamos de ese hecho. A ver, entonces, con eso quieres decir eso es censura. Que es dar línea. Y eso es censura también. Eso es censura, eso dar también, línea. Exacto. Cuando dice que se respeten las elecciones, siendo el primero que ha estado en eventos políticos, exacto, ha favorecido a gente que trabaja con él y pide respeto. Exacto. Creo que es importante lo que estás diciendo. Claro que cuando alguien está en el poder, que hablar bien de él y todo, no se trata de eso. Se trata de que las cosas se llamen como deben ser, porque efectivamente es el gobernador sustituto, porque nadie lo elige más que una cúpula. Exacto. Sin embargo, él, aunque tiene un doctorado en matemáticas, vimos un video donde pretende dar matemáticas y caramba, él solo no sabe ni cómo resolver una ecuación sencilla. Digo, el señor pues tendrá un doctorado, pero se trata que salga de las aulas, se trata que entienda al pueblo michoacano y, como dices, que no esté dando líneas o quitando directores para que ponga gente a su conveniencia. Creo que un gran problema de las sucesivas administraciones, no solo de Michoacán, sino de México en general, de los gobiernos de los estados, es esta imposición informativa que se logra obviamente a través del dinero. Recordemos una cosa y tenemos que explicar aquí perfectamente al público. Una empresa informativa es una empresa privada que se dedica a producir dinero, producir riqueza. Ese es el objetivo de una empresa informativa. En el caso de las empresas informativas hay una relación directa entre la actividad productiva y la actividad social, el apoyo social, porque expone problemáticas sociales como materia prima de su producción. Pero eso no significa que una empresa sea una dependencia pública, una empresa informativa. Tenemos que definir perfectamente esa línea, si no, no podemos comprender de qué se trata esto. El gran problema está cuando los gobiernos, tanto municipales, estatales y federales, aprovechan esa condición de producción de riqueza que persigue una empresa privada muy legítimamente y, bueno, impone líneas editoriales, impone información que se debe o no se debe publicar, impone un sistema de protección a favor de funcionarios públicos o de aspirantes a funcionarios públicos o de familiares y amigos de funcionarios públicos. Ese es el gran problema del periodismo en México, que se confunde la publicidad con la protección, ¿sí? Esto es lo que le ha pasado en este momento a la señora Carmen Aristegui. Trabajó para una empresa que tiene demasiados compromisos económicos con el gobierno federal. El señor Joaquín Vargas es un empresario, el dueño de MBS. Y eso es legítimo. Eso no es un delito. El delito está en la deshonestidad con que conduce a su empresa y vende a sus trabajadores. Carmen Aristegui es uno de los muchos casos en México en el que el trabajador sobrepasó a la empresa. El trabajador tiene más capacidad
que las oportunidades que le ofrece su empresa. Y en México afortunadamente estamos llenos de ese tipo de trabajadores. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes un trabajador así? Le cortas la cabeza porque es incómodo. Es incómodo. En Michoacán yo lo he visto. Bueno, yo no soy michoacano, yo soy coahuilense, yo vengo a Coahuila. De hecho, yo estoy en Michoacán también por un acto de censura, ¿no? Bueno, aunque a mí en este caso me censuró, me presionó muchísimo el crimen organizado, la banda de los Zetas, y yo tuve que salir de Michoacán. Por segunda vez salí del estado. ¿De Coahuila? Sí, perdón, de Coahuila. Yo salí de Coahuila por presión de los Zetas. Yo perdí un trabajador. Está en la lista de los desaparecidos, su cuerpo jamás fue encontrado y eso ocurrió hace 9 años. Hasta ahorita no hemos encontrado su cuerpo. Esta fue la segunda vez. La primera vez que yo fui expulsado de Coahuila, ahí sí fue una presión directa del gobernador, que en ese momento era Enrique Martínez y Martínez, el actual secretario de Desarrollo Agropecuario. Bueno, yo tuve una discusión fuerte con Enrique y bueno, el desenlace de esto fue mi salida de Coahuila. Durante casi 6 meses estuve fuera. Cuando regreso, recibí el apoyo de un empresario, por cierto, un dueño de una cadena informativa, que se peleó con el gobernador de entonces, Enrique Martínez, y una manera de enfrentar o de afrentar a Enrique fue contratándome a mí y poniéndome en un puesto directivo dentro de su empresa. Así fue mi regreso a Coahuila. Y eso derivó en un enfrentamiento personal con Enrique, ¿no? Ahora sé que es un funcionario federal, no le tengo ningún tipo de estima ni de respeto a este tipo. Sé que es un tipo represor, como también lo hemos vivido en Michoacán. En Michoacán hemos tenido gobernadores represores de la prensa. El más reciente ejemplo es Leonel Godoy. Hay trabajadores, compañeros míos, reporteros de muy, muy profunda trayectoria que perdieron su empleo en la administración de de Leonel Godoy. Que se dice maestro, pero no aparece en profesiones con el grado de maestro. Bueno, uno de ellos es el actual vocero de la Universidad Michoacana. Él perdió su trabajo por presiones de Leonel Godoy. Bueno, hemos visto constantemente, es una constante. Entonces quiero llegar al punto de que en México la censura es mucho más... está mucho más presente de lo que el público piensa. O sea, la censura está en cada esquina. Contra el periodismo estoy hablando, exclusivamente. No estoy hablando de otros géneros, de otros trabajos, que también los hay. Pero en el periodismo la censura está mucho más presente de lo que se piensa. Pero creo que es más peligroso todavía, más peligroso que la censura que ejerce el gobierno, es más peligrosa la autocensura que ejerce el periodista contra sí mismo y la autocensura que ejerce la empresa sobre sus propios trabajadores, sus propios reporteros. Precisamente por esta relación entre información y dinero, en donde el árbitro es el gobierno. Entonces, tendríamos que diferenciar qué es la censura y qué es la autocensura. A mí me parece más peligroso la autocensura, porque entonces te acostumbras a no decir cosas, te acostumbras a no preguntar cosas, a no tocar ciertos temas, que es lo que está, a lo que está vinculando ahora Salvador Jara con esta petición, esta exigencia de hablar bien sobre Michoacán. En el mejor de los casos, Salvador Jara estaría llamando a la conciencia de los periodistas para que hablen bien de Michoacán, pero inconscientemente está induciendo a una autocensura. Vamos a poner un ejemplo tan palpable. Cuando finaliza su administración Felipe Calderón, como presidente de la República, el moreliano Felipe Calderón, le hace un regalo a Michoacán, que es regalarle de golpe y porrazo creo que 2 o 3 pueblos mágicos durante los últimos 2 días de su administración, que fue Angangueo y Jiquilpan y no sé qué otro. En Jiquilpan, exactamente. ¿Sí? ¿Qué tiene? Más que nació ahí el general Lázaro. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué fue lo que no dijeron los reporteros? Yo sí lo dije y esto provocó otra cosa que en un momento lo menciono. Yo publiqué que esto era inadecuado porque esto requería una inversión bastante cuantiosa y que esto derivaba en una situación de inestabilidad financiera para el Estado. ¿Te parece como es tan importante esta parte que lo toquemos en el otro segmento? Amigos, no te vayas porque eso se está poniendo color de hormiga. Y aunque nos llamen ahorita que nos callemos, no lo vamos a hacer. Así es que sigue ahí disfrutando de tu programa Ese Comentario, un comentario pensamos. Regresamos.
Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos aquí en tu programa Psicomentario, un comentario pensado, hablando con el maestro Eric Alba, y estaba tocando algo muy importante con esto que es hoy el tema de la censura. Entonces nos habíamos quedado. Sí, los pueblos mágicos de Michoacán, que todo el mundo lo aplaudió. Bueno, las empresas periodísticas publicaron loas y flores por estos nombramientos. En este momento Michoacán es el estado que tiene mayor número de pueblos mágicos en todo el país, pero en ese momento, bueno, yo hice una investigación sobre las implicaciones de esto y me di cuenta de que esto es una puerta abierta, otra puerta abierta a la corrupción. Y esto yo lo destaqué con el municipio de Charo, que estaba en ese momento gestionando, el alcalde estaba gestionando el nombramiento de pueblo mágico para Charo, pero el alcalde ya había comprado terrenos agrícolas, había promovido el cambio de uso de suelo para hacer hoteles. Ya todo su equipo de trabajo en Charo, el ayuntamiento de Charo, los integrantes estaban ya invirtiendo a título personal, previendo que Charo se iba a convertir en un pueblo mágico. Además no se llenaba el expediente porque para tener un pueblo mágico te exigen también museos, y el único museo que tenían, el mismo alcalde lo desarmó para poner oficinas. Entonces, ni siquiera él estaba haciendo las cosas de manera conducente. Yo hablé en ese momento con Roberto Monroy, el secretario de Turismo, y bueno, sí, me dijo lo que yo ya sabía, que el nombramiento de Angáhuac y de Jiquilpan metía en un serio problema económico al Estado, porque ahora estaba en la contrarreloj para poder pasar los cables por debajo de la calle, para poder remodelar las plazas, para poder cambiar toda la herrería del centro histórico, y eso es muy costoso, y eso es otra puerta abierta a la corrupción, porque se inflan precios de la herrería, del cableado, de la obra pública en sí, mientras que en Charo ya el alcalde y su equipo, sus secuaces, ya estaban empezando a lucrar con el próximo nombramiento de pueblo mágico para Charo. Entonces, insisto, mientras toda esta gente, todos estos reporteros estaban aplaudiendo la iniciativa, yo la estaba atacando, y entonces viene la consecuencia. Recibo una llamada de Alemania, un mexicano en Alemania que estaba haciendo su doctorado y estaba haciendo una investigación sobre los pueblos mágicos de Michoacán, y él quería este tipo de información, la información negativa sobre los pueblos mágicos. Entonces yo le pasé la información que tenía en ese momento, me hizo una entrevista que se publica después en Alemania, y entonces cambia esta fisonomía de los pueblos mágicos michoacanos, porque ya empezamos a verlos como algo que hay que tratarlo con mucho cuidado, puede haber mucha corrupción debajo. Esto de hacer lisonjas, de aplaudir, de publicar porras de manera gratuita, también es una forma de censura. Por ejemplo, las personas que se atrevieron a cuestionar que si el Estado está en un conflicto económico, un gobernador, hay una insensibilidad en el que se vaya a hacer un viaje al Vaticano, sí, bastante, dando un revés a todo el espíritu de la reforma, porque debe haber una distancia iglesia-estado, y sin embargo él no escucha las voces de estos periodistas, y ya hay una arremetida contra todos aquellos que manifestaron que era inadecuado que el gobernador sustituto viajara al Vaticano, porque hay personas encargados, diplomáticos. Entonces, ¿cómo enfrentar también esta situación? Porque quiero entender también a los dueños de los medios. Sí. Por esta presión que tú llamas. Por ejemplo, las vocerías a determinados canales le dicen, bueno, va tal presupuesto para spot gubernamentales. Sí. Pero si en esa programación hay alguien crítico, evidentemente van a retirar esos apoyos. Exacto. ¿Cómo lidiar con eso? O sea, también que ver la parte de los empresarios. El gran problema, exacto. El gran problema aquí, creo que el desequilibrio de todo esto, lo que está limitando muchísimo la libertad de expresión, no es tanto la presión que ejerce el gobierno a través del dinero. Creo que lo que verdaderamente limita la libertad de expresión en México es la falta de promocionales vendidos al sector privado. El sector privado en México no tiene la cultura de la inversión en publicidad, en una buena publicidad. Si tuviéramos
para no ir más lejos, si tuviéramos en Michoacán una industria de la publicidad realmente sólida, tendríamos un mejor gobierno, para empezar. ¿Por qué? Porque tendríamos empresas informativas más veraces y más críticas, porque esas empresas estarían dependiendo económicamente de la publicidad netamente comercial, no gubernamental. Ahí está la relación. Si queremos tener un gobierno eficaz, tenemos que tener un sector empresarial con visión de inversión, y no lo tenemos. En Michoacán hay solamente dos patrones: Gobierno del Estado y Universidad Michoacana. Porque incluso las obras públicas los hacen empresas constructoras foráneas, ni siquiera las michoacanas, ¿sí? Y a los pocos trabajadores independientes de Michoacán con su empresa, pues están obligados a venderle al Estado, y el Estado les paga cuando quiere y como quiere. Y en este momento tenemos, por decir, el gremio de impresores de Michoacán, atoradísimos con una deuda millonaria. Pero ¿a quién más le venden? Si lo único que está comprando impresiones, o sea, volantes, trípticos, es el gobierno del Estado, pero está pagando hasta con un año de retraso. Eso te quiebra una empresa. Pero por eso también inflan demasiado los precios. Me gustó un artículo que apareció en la revista Nexos, Sí. la número 446, del artículo de Luis Carlos Ugalde, donde habla de la democracia multiplicó la corrupción. Uh-huh. Y tiene que ver que parece que hay más partidos, hay mayor forma de elegir quién proteja nuestros derechos, que lleve ante las cámaras propuestas, pero esto simplemente ha sido en dar más dineros, más recursos, porque finalmente se acaban alineando, Sí. porque empieza a haber componendas. Sí, tenemos el caso en México del Partido Verde, que es un partido satélite del Familiar. PRI. Es un partido incondicional de lo que diga el PRI a cambio de tener escaños, de tener puestos públicos y de tener recursos, ¿no? Bueno, cosa contraria pasa en Europa. En Europa el Partido Verde es un real partido político defensor del medio ambiente. En México el Partido Verde es una empresa familiar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esa es la diferencia de la cultura política que tenemos en México. Entonces, todo este entramado del sistema electoral también es un completo fraude. El tope de campaña se rebasa los 2 días de campaña. Uh-huh. Es más, hay candidatos en Michoacán que todavía no empezaron su campaña y ya habían rebasado el tope de campaña, entregando tractores. Y no estoy hablando de Chon Orihuela, que los entregó hace unos días. Estoy hablando de otro candidato. Permíteme citar Sí. precisamente, traigo subrayado esa parte, dice: en este 2015 el tope para campañas de diputado federal será de 1.2 millones de pesos. La realidad es que el costo promedio de una campaña de diputado federal en zonas urbanas es superior a los 6 millones y en ocasiones puede llegar a los 10 o 12 millones. El tope de campaña de senador varía en el rango de 2.4 a 22.4 millones según el tamaño de la entidad. Sin embargo, su costo real es superior a los 120 millones. En un estado del tamaño mediano, las de gobernador varían según la entidad. En Colima o Tlaxcala, el tope ronda los 5 millones de pesos. En el Estado de México fue de 203 millones en 2011. El tope promedio ronda los 40 o 50 millones de pesos. El testimonio de un exgobernador: una campaña ganadora, para que gane, dice, requiere un rango de gasto de entre 400 y 700 millones de pesos. Ajá. Sí, es carísimo. Es carísimo. Bueno, y si a eso le sumas la incompetencia del órgano electoral, tanto el estatal como el federal, recordemos que el órgano electoral de Michoacán, en la elección anterior, promovió el voto migrante, o sea, de los michoacanos que viven en Estados Unidos. Y al final creo que invirtieron 19 millones de pesos para promover el voto de los michoacanos en Estados Unidos y obtuvieron 19 votos. O sea, nos costó un millón de pesos cada voto. O sea, eso se debe a la completa estulticia, a la inoperancia del órgano electoral de Michoacán. Es carísimo mantenerlo.
Ahora, con todo esto que estamos hablando de la parte de la censura, y bueno, esto vino a colación de este despido de Carmen Aristegui, Sí. que ahora el mismo gobierno federal lanza un comunicado por parte de Gobernación que dice que simplemente es una cuestión interna de la empresa con su empleada. Ajá. Pero esto llama mucho la atención porque uno de los comunicadores con alto prestigio, que es Pedro Ferriz de Con, cuando están las elecciones, él ante un gran público dice que ni tonto votaría por un presidente que, bueno, Ajá. textual, inculto, ¿no? Sí. Que no había leído y demás. Sí. Entonces, a los pocos días le cierran la emisión Sí. y es despedido. Entonces ya tenemos un antecedente que un gobierno que se dice que es un nuevo PRI, parece que viene con todo, porque ahora se ha vuelto a instaurar la censura Sí. y la represión por otros medios más dóciles, diría quizá Michel Foucault. Ujú. ¿Cómo ves lo que pasa con Ferriz de Con? Posteriormente, esto que dice Broso, que a pesar de ser de Televisa, hace un enunciamiento sobre lo que pasa y también lo censuran. Allá el video se sale y no puede estar en Estados Unidos, Sí. de las palabras del apoyo que hace a Carmen Aristegui. Y ahora, varias universidades se están proponiéndole a Carmen Aristegui para que siga haciendo su emisión. Una de las primeras fue la Iberoamericana. Recordemos que la Iberoamericana hace una crítica a Enrique Peña Nieto, Sí. tiene que salir corriendo, inclusive ocultarse en el baño. De ahí sale el movimiento Yo soy 132. Yo soy 132. Sí. ¿Te parece que después de un corte Claro. comercial veamos qué ha pasado con eso? Estamos hablando de Pedro Ferriz de Con, estamos hablando de Broso, que apenas por este apoyo a Carmen Aristegui, y por supuesto Carmen Aristegui, y no solamente con Irving Huerta y Lizarraras, que son despedidos. Ahora están despidiendo más gente en MBS porque da el apoyo. Por supuesto, no podía dejar de dar su apoyo Denise Dresser, Lorenzo Meyer, Ackerman, Lorenzo Aguayo, unas de las voces más críticas y mejor documentadas de este país. No te vayas, amigos, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado con Eric Alba. Regresamos. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado hablando sobre la censura y teniendo un gran invitado, un gran periodista, a Eric Alba. Pero fíjense que antes de seguir con esto que estamos hablando, ¿qué pasa con Pedro Ferriz de Con? Y uno de los primeros que sacan, estando en campaña ya Enrique Peña Nieto, pero ya se veía fuerte la censura que empezaba a existir por parte de este nuevo PRI. Pero quiero dar una lectura a unos de los comentarios que me están haciendo favor de llegar vía red. Te recuerdo, estamos en Si Comentario, un comentario pensado. Búscanos así en Facebook, Víctor Gutiérrez Olivares, o mándanos un WhatsApp 44 33 25 70 77, o aquí miren, aparecen los teléfonos del estudio 232 29 12 al 14. Y les leo lo que nos escribe Coxique, un querido amigo que no deja de ver aquí el programa de Si Comentario, y dice: buena tarde, felicidades por el programa y por el entrevistado. Qué bueno que compartan temas que se desconocen en la mayoría de la sociedad, que la perjudican, y por el contrario, solo beneficia a la clase pudiente. Felicidades, saludos. Muchas gracias, gracias. Bueno, por suerte estuviste con esto que pasa con Pedro Ferriz de Con. A ver, cuéntanos. Sí, sucedió en Saltillo este comentario que hace Pedro Ferriz sobre el entonces candidato Enrique Peña Nieto. Comentario bastante fuerte en contra de Peña Nieto, poniendo en duda pues su cultura general, simplemente. Pero te comentaba en el corte que en ese momento Pedro Ferriz estaba molesto. Él había entrado molesto a dar esa conferencia porque lo hicieron enojar en la puerta.
Lo hizo enojar un reportero de Saltillo. Trabajó conmigo este reportero en alguna época. Sé que es un reportero bastante imprudente e hizo una pregunta bastante tonta, a mi parecer, cuestionando las preferencias políticas de Pedro Ferriz. Creo, en primer lugar, que cualquier individuo puede tener las preferencias políticas que quiera. Eso no es pecado. Como periodista tienes la obligación de guardar cierto equilibrio. Eso es una certeza también. Hay muchos periodistas que no guardan ese equilibrio, entonces su trabajo se echa a perder y se pierde lo único que puede o que debe mantener el periodista toda su vida, que es la credibilidad. Cuando el periodista pierde la credibilidad, está frito, ya no sirve. ¿Sí? Fue lo que le pasó a Eliseo Caballero en Michoacán, el corresponsal de Televisa. ¿Qué le pasó a Eliseo? ¿Agarró dinero? No lo sé. ¿Era amigo de la tuta? No lo sé. Lo que sí sé es que Eliseo perdió credibilidad cuando sale el video con la tuta. Y tiene que dejar de trabajar en el periodismo. Se perdió su carrera. ¿Sí? Eso es algo que entre más alto nivel tengas como periodista, está más en juego, está más cuestionado. La credibilidad siempre es tu banderita de batalla y todo el mundo te la quiere arrebatar. Y entre más alto estés en el nivel periodístico, más atacado eres en cuanto a tu credibilidad. Pedro Ferriz ha sido atacado en su credibilidad. Yo incluso tengo algunas dudas sobre su trabajo. Hay una época en la que Pedro Ferriz de Con, para mi gusto, se deja llevar demasiado por el asunto de los convenios, cosa que le pasó, por decir, a Héctor Aguilar Camín. Se convirtió en uno de los orgánicos, uno de los periodistas que defendieron a ultranza cualquier barbaridad que ejerciera el poder federal. Estoy hablando de matanzas completas que ordenó el gobierno federal, masacres que ordenó el gobierno federal con Ernesto Zedillo, y Héctor Aguilar Camín le echó la culpa a los muertos. Culpó a los muertos de haberse matado entre ellos. Entonces, ese es un ejemplo de lo aberrante que puede ser el periodismo mexicano. Si estamos hablando de lo que pasa allá en Chiapas, que están orando, ¿verdad? Sí, están orando ahí en esta comunidad y bueno, los masacran. Llegan a masacrar y bueno, se argumenta en el caso bueno, ahora Carmen Aristegui representa para mí un caso muy interesante, porque bueno, primero, yo en lo personal lamento la salida de Carmen Aristegui. Sí estoy convencido de que esto fue orquestado desde el gobierno federal. Esto no es otra cosa más que la reedición de una vieja telenovela en la que cada presidente del país, cada presidente de la República tiene su enemigo favorito en cuanto a los medios. El enemigo de Vicente Fox fue Nino Canún, el enemigo de Felipe Calderón fue Julio Scherer, y el enemigo de Enrique Peña Nieto es Carmen Aristegui. No hay vuelta de hoja a esto, es la reedición de una vieja novela. Ahora, me parece muy interesante que en esta ocasión con Carmen Aristegui, que es su segundo despido de MBS, y que para mí no debería regresar a esa empresa porque ya se vio que la empresa no tiene la capacidad para tener este tipo de trabajadores, me parece que no debería regresar, aunque sí tiene el derecho de demandar por despido injustificado, que le saque una lana a Joaquín Vargas, que le den su indemnización a ella y a su equipo y que se vaya a hacer otra cosa, como lo que hace Pedro Ferriz, como lo que haces tú mismo aquí, transmitir por internet. Buscar plataformas libres, ¿sí? Creo que esa es la respuesta a esta censura. Pero también me parece muy interesante que se unan ciertos periodistas, no todos, para apoyar unos y para denostar otros, y que pasa tanto en el nivel federal, en el nivel informativo nacional, como en el nivel estatal y en el municipal. Yo ayer estaba leyendo algunas opiniones de mis compañeros periodistas en Michoacán, unos a favor y otros en contra del despido de Carmen Aristegui. Repito, todos tenemos el derecho de tener una opinión, pero en el caso de los periodistas, cuando externas una opinión personal, entonces tu lector, tu seguidor en los medios, entiende el porqué de tus notas. ¿Por qué tus notas son así? ¿Por qué tus notas son tan obsequiosas con el gobierno o por qué son tan agresivas contra el gobierno cuando haces una opinión personal? Yo estuve leyendo las opiniones de mis compañeros ayer, sobre todo en Facebook.
no comparto muchas de ellas. Leí artículos, leí un artículo de Toño Aguilera que me pareció interesante, aunque Toño, desde que te digo, me pareció que hubo algunos errores en la redacción, pero bueno, se agradece la iniciativa. Ya nos tenemos que ir, desgraciadamente nos cayó la... Sí, es que este es un tema que tendremos que seguir. Gracias. Eric Alba, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Una aclaración nada más. Sí. En este momento no estoy trabajando para la jornada, se mencionó 2 veces. En este momento me dedico exclusivamente a escribir libros, no estoy trabajando con medios en este momento. Nada más quería aclarar Perfecto. Pues vean, eso es tener coherencia. Cuando un periodista quiere ser verdadero, que es ser coherente. Amigos, estuviste aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Eric, tienes que venir Gracias, otra Víctor, vez. cuando quieras, con todo gusto. Hasta pronto, reciban un fuerte abrazo. Te espero el próximo jueves 5 de la tarde aquí, solamente en Grupo Radio Tele. Hasta pronto.